Bien, el tema que vamos a desarrollar en estos momentos se denomina glucosaminoglucanos, o también podemos decir GAG, o los GAS cuando nos referimos en plural, proteoglucanos y glucoproteínas. Son nombres bastante similares, pero así como está presentado, nos da alguna información ya, por ejemplo. En el primer caso, cuando decimos glucosaminoglucano, significa una glucosa en el cual está presente un grupo amino, ¿no? ¿Qué nos dice proteoglucanos? Nos dice que el mayor porcentaje en esta molécula es carbohidrato, glucano, y está al final en la palabra, en proteoglucano, está como una parte del término, la parte final es la mayor proporción. O sea, cuando decimos glucoproteínas, proteína está en la parte final como parte del término, proteínas está en mayor proporción, ¿ya? Entonces, en el primer caso, glucosaminoglicano significa que hay un grupo amino que está dentro del carbohidrato. Puede ser glucosa, puede ser la lactosa. Proteoglucano significa que el carbohidrato de parte de glucano está en mayor proporción que la proteína. Y cuando decimos glucoproteína, la proteína está en mayor proporción que el carbohidrato. La importancia de estas moléculas que estamos explicando es que son parte de la matriz extracelular, ¿ya? Y como tal, cumplen una función. En realidad es un soporte, un sostén respecto a la célula y a los mismos tejidos. Y quiero especificar o precisar cuando digo tejidos, básicamente me estoy refiriendo, para ser más explícito, al tejido conjuntivo. ¿Ya? Esta matriz extracelular puede ser fluida, como en el caso de la sangre, por ejemplo. Las células se considera así desde el punto de vista de los histólogos, las células y tiene la matriz extracelular es toda la glucoproteína o la proteína plasmática, vendría a ser la matriz extracelular. Igual en el tejido óseo, tejido conjuntivo óseo. En este caso, la matriz extracelular es sólido, ¿ya? Otro tipo de matriz extracelular, el mismo colágeno de las articulaciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay una enorme importancia en esta matriz extracelular porque va a permitir eh, el transporte de sustancias, factores, eh, inclusive hormonas, ¿no? Dependiendo del medio, eh, para comunicar entre células y entre tejidos, ¿ya? Puede ser nutrientes también inclusive. Bien, vamos a ver otras características. Bueno, de por sí son carbohidratos complejos porque no solamente es una molécula de glucosa, también es proteína, ¿no? Entonces, hay una fórmula para tener presente, o sea, un azúcar, pensemos en la glucosa o la lactosa para empezar, más proteína o aminoácidos, ¿ya? Por ahí vamos a ver, hay un glucosaminoglucano que tiene aminoácido. A esta fórmula van a responder entonces los glucosaminoglucanos, el protoglucano y glucoproteína. Aquí tenemos, a manera de comparación, azúcar más lípido será un grupo glucolípido y la mayor proporción será la parte terminal lípido. Las funciones importantes, las funciones de la matriz extracelular, hay una que es característico de la matriz extracelular, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, nuestros GAGs, o sea, nuestros GAGs, glucosaminoglucanos. Tiene una particularidad que tiene carga negativa
Y ojo que esa carga negativa está dado por grupos sulfatos que están presentes, grupos sulfatos. Entonces va a traer agua. Y esa agua es la que va a permitir ciertas funciones. Mire, ve, la consistencia es de gel mucosa, lubricante, adhesión, va a absorber impactos, soporte flexible estructural, regula un movimiento. Ya, esa es por la consistencia misma del GAX como matriz extracelular, que es de carga negativa y absorbe agua y da todas las características que estamos observando ahí. Entonces, en este momento estamos describiendo a los glucosaminoglucanos, ¿ya? Eh, ¿Qué son los glucosaminoglucanos? Acá, por ejemplo, tenemos glucosaminoglucanos, ¿sí? Para empezar, son disacáridos, ¿no? Están unidos por enlaces. Estos enlaces puede ser, mire, ve, 1, 3, como ya, la hialurona, ácido hialurónico, ¿no? Puede ser también enlace 1, 4, mire acá, la heparina, 1, 4. Acá empieza carbono 1 y en el otro sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Son enlaces 1, 3 o 1, 4. Entonces, ¿cuál es la fórmula para estos disacáridos que son las glucosaminoglucanos? Es un azúcar ácido, está contenido por un azúcar ácido y un aminoazúcar. Cuando decimos azúcar acá, aminoazúcar, nos estamos refiriendo a la glucosa o a la galactosa. Por eso acá tenemos D-glucosamino o D-galactosamina. También el NANA, o sea, ácido N-acetil neuroamínico. Pero nos quedamos con esto que son nuestra plantilla, si se quiere, para hacer nuestras estructuras, glucosamino y galactosamina. Azúcar ácido son derivados de la glucosa, ¿no? Ácido glucurónico. Bueno, también tenemos ácido hidurónico o ácido urónico. En mayor proporción vamos a ver ácido glucurónico y luego hidurónico. Este acá nos está diciendo que el grupo H ha sido modificado a un grupo ácido, ¿no? Entonces, aquí tenemos un esquema de nuestros glucosaminoglucanos o GAG, que son disacáridos, ¿no? Acá nos dice que son disacáridos y están unidos. Por ejemplo, esta línea roja une disacáridos, ¿no? Puede tener un promedio de 50.000 disacáridos, 50.000 azúcares, 50.000 azúcares. Ya, este enlace acá hemos dicho, por ejemplo, este es uno, el que está línea en negro es un enlace 1,4 o 1,3. El que está en rojo es 1,3. Rojo es 1,3. Bien, acá vamos a ver más adelante mayor descripción. Ya, entonces la excepción de que no tiene azúcar ácido es para queratán sulfato. Sulfato tiene galactosa. Es la excepción, ¿ya? Bien, acá tenemos un resumen de los glucosaminoglucanos, ¿no? Sulfato de condroitina. Acá tenemos sulfato de condroitina, que es el más abundante, ¿no? Es componente de cartílagos, tendones, ligamentos, aortas. Pensemos ese tipo de tejidos, ¿sí? Es el más abundante, sulfato de condroitina. Sulfato de condroitina. Queratán sulfato. Sin azúcar ácido es su principal característica. Ácido hialurónico, por ejemplo, el ácido hialurónico es un disacárido que se obtiene de la glucosamina unido a ácido glucurónico, ¿no? Y ese es el ácido hialurónico. Pero nos está destacando acá, dice, esta es la principal característica para el ácido hialurónico que no está sulfatado. Es decir, todos los glucosaminoglucanos, una característica general es que son sulfatados. El ácido hialurónico es la excepción, no está sulfatado, ¿ya? Es decir, es que para tener un grupo sulfato ha sido adicionado, ¿no? Se ha adicionado, pero, o sea, no se ha adicionado sulfato del ácido hialurónico. Dermatán sulfato también se encuentra en piel, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, heparina. La heparina que se caracteriza porque en este caso es sulfatado tanto el azúcar ácido como el azúcar aminado. Los dos son sulfatados y le aparan sulfato.
Vamos a ver la síntesis. Para empezar, la modificación, hay una modificación como se post-translacional, dice, ¿no? Es en el aparato de Golgi. Es decir, al aparato de Golgi se va a dirigir estas moléculas que estamos diciendo, el azúcar ácido y el aminoazúcar, en donde van a realizarse dos reacciones en el aparato de Golgi. Glucosiltransferasa, que va a adicionar glucosa, o sulfaniltransferasa, sulfotransferasa. Aquí, por ejemplo, glucosiltransferasa, acá tenemos eh, nuestro azúcar ácido y nuestro y azúcar aminado, ¿sí? Luego que tenemos acá, este disacárido se adiciona a un grupo sulfato. Estamos hablando de la síntesis, entonces, de los glucosaminoglucanos, se adiciona el grupo sulfato. Y ahí participa la enzima, pues, sulfotransferasas, PAPS, ¿no? Y acá hay un concepto que debemos anticipar. Si participan estas enzimas y obtenemos nuestro sulfotransferasa, ¿no? Que puede ser un GAX, un glucosaminoglucano, que contiene grupos sulfato, ¿no? Por ejemplo, la heparina es el que contiene en ambos. Pero lo que le quiero decir acá es lo siguiente: si nos faltara, si no se sintetiza una enzima o hay problemas de síntesis de una de estas enzimas, ya pensemos en una enfermedad, ¿ya? Entonces acá tenemos errores de sulfatación. Las enfermedades que son condrodistrofias, lo que está deficiente es la enzima sulfotransferasa, o sea, no hay una sulfatación adecuada. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? En alteraciones esqueléticas y de cartílago, ¿sí? En la columna, por ejemplo, a veces en curva, etcétera, se deforma. Ahora, enfermedad de Austin más bien es de otra manera, ¿no? La desulfatación, para eliminar sulfato. Este sulfato se elimina en los lisosomas, ¿no? La sulfatación es aparato de Golgi y la desulfatación es en los lisosomas. Se acumula en los lisosomas y ahí ocasiona el daño que se va a identificar clínicamente, por ejemplo, en orina, ¿no? Entonces, ahora, la degradación, ya en términos funcionales, en el lisosoma actúan las enzimas que van a degradar, ¿no? Que van a degradar a estas moléculas. Entonces, son hidrolasas ácidas porque actúan a un pH menor de 5. Y también hay errores o defectos, pues, en esta degradación. O sea, hay ausencia de esta enzima y se acumula los GAGs en el lisosoma. Y es tanto la acumulación que empieza a romper membranas. Y al final aparece en orina y en sangre. Y a esta enfermedad esto es mucopolisacaridosis, cuando faltan estas enzimas. Entonces, vamos a ver algunos tipos de mucopolisacaridosis, ¿no? Como hemos dicho, la enfermedad es, o sea, cuando esa acumulación de GAGs o glucosaminoglucanos se llama mucopolisacaridosis y implica el lisosoma, es genético, ¿no? Vamos a ver de que todas son autosómicas recesivas, ¿no? O sea, que tiene que llevar el defecto ambas procedencias, el padre y la madre, ¿no? En este sentido, solamente la enfermedad de Hunter, ojo, Hunter está ligado a X, o sea, basta con uno para que parezca la enfermedad. Y mucopolisacaridosis se manifiesta, como he dicho, con los GAGs en orina. Ah, perdón. Entonces, tenemos mucopolisacaridosis, acá tenemos mucopolisacaridosis 1, que corresponde a enfermedad de Hurler, así se llama. De los varios tipos de esta enfermedad, de MPS, la de Hurler es la más drástica ya, la más grave. En este caso, la deficiencia es la alfa-hidroronidasa, ¿de acuerdo? Eh, la parte clínica corresponde a opacidad corneal, retraso mental grave, ¿no? Y acá hay una imagen, precisamente, mire, ve, y se dice que esta imagen
es un gargolismo, ¿no? Algo, dismorfia faciales, ¿no? Produce enanismo, pero generalmente hay una tasa de mortandad de 2 años más o menos, ¿no? Ahora, los que sobreviven van a tener posteriormente deficiencias que se van a manifestar, ¿ya? El anterior, mire, es Urler, así se escribe. El otro es Hunter, ¿ya? Ya. Es la única que está ligada a cromosoma X. Las demás son autosómico recesivo. Deficiencia en este caso es hidurinato sulfatasa. El anterior fue alfa hidronidasa. Esta es hidurinato sulfatasa. Es menos grave que el anterior, retraso mental leve. Luego tenemos la mucopolisacaridosis 3 o enfermedad de San Filipo. Hay varios tipos, pero se destaca el retraso en el sistema nervioso central. La enfermedad de SLE o MPS4, mucopolisacaridosis 4. En este caso se va a observar hepatomegalia, deformidad, talla baja y defectos en el desarrollo. Es un poco que se condice porque es la matriz extracelular en todo el organismo, ¿no? Bien, luego pasamos a los proteoglucanos. Los proteoglucanos tienen la siguiente fórmula, ¿sí? Proteína más GAGs o glucosaminoglucanos entre 100 a 200. ¿Ya? Síntesis es de la siguiente manera, o sea, como hemos dicho, también va a participar el aparato de Golgi, ¿ya? Para hacer la modificación correspondiente. Entonces, la proteína primero es sintetizada por el retículo endoplámico rugoso y se une a los glucosaminoglucanos en el aparato de Golgi. Esta es la forma como se representa a, a los, a los proteoglucanos. Tenemos una proteína central y glucosaminoglucanos diferentes, ¿sí? Estas rayitas así son glucosaminoglucanos, ¿ya? Entonces hemos dicho, simula una escobilla, dice, ¿no? Una escobilla. La mayor proporción en estas moléculas es de carbohidrato, glucosaminoglucanos. Funciones de proteoglucanos. Lógicamente es el principal constituyente, entonces, la matriz extracelular. Aquí tenemos, es un dibujo que simula una vista microscópica, ¿no? Acá tenemos enlaces de este es el GAX y este es ácido hialurónico. O sea, la proteína central está acá, mire, ¿ve? Lo que está al centro de estos, que está al centro de los GAGs, ¿no? Esta es proteína central. Pero esto, lo que está con flecha, es este ácido hialurónico. Todo esto es proteoglucano. A ver, ahora vamos a glucoproteínas. Entonces, la mayor proporción, hemos dicho, son proteínas, ¿no? En este caso, proteína más oligosacáridos. Les anticipo. Acá estamos refiriéndonos, por ejemplo, a fructosa, manosa, la misma glucosa, ¿ya? Entonces, unión mediante enlace o glucosídico o N-glucosídico. Es decir, el oligosacárido, que son varios azúcares, al final se va a unir a la proteína buscando el residuo, o, por ejemplo, o corresponde a un residuo de aminoácido que está en la proteína. De serina, por ejemplo, esa es la serina, o treonina. Tomen nota, serina o treonina es glucosídico. N corresponde a un residuo de aminoácido asparagina. Entonces se le llama por eso enlace O glucosídico para el primer caso y N-glucosídico para el segundo caso. Ya, entonces estas glucoproteínas se forman por glucosilación. Glucosilación, o sea, viene de la palabra oligosacárido, de que son carbohidratos que estamos adicionando.
o modificación posttraduccional, o se lo vamos a hacer en el aparato de Golgi. Y en este caso las enzimas se llaman glucosiltransferasas. Funciones de las glucoproteínas, ya conocemos algunos, por ejemplo, funciones de hormonas, la FSH, LH, la folículo estimulante, la luteinizante. También son receptores de superficie celular, ¿no? Tenemos antígenos, ¿no? Por ejemplo, del COVID-19, las formaciones que tienen la superficie de la membrana que lo identifica son glucoproteínas. El sistema ABO o AB0 es el grupo sanguíneo, ¿no? En la membrana celular hay glucoproteínas. Componentes de la matriz extracelular. Bueno, actúa como lubricantes, ¿no? Proteínas globulares, se hace referencia, por ejemplo, a la hemoglobina, también una glucoproteína, inmuni, y también función inmunitaria, ¿ya? Hay otros, por ejemplo, podemos hablar de casi todas las proteínas plasmáticas son glucoproteínas, a excepción de la albúmina, ¿no? Podemos hablar también de transferrina, ¿ya? Síntesis de glucoproteína. Entonces hemos dicho primero, el ribosoma sintetiza la proteína. La modificación postrelacional será del carbohidrato, será en el aparato de Golgi. Entonces, en la célula, nosotros tenemos el ribosoma, ¿cómo lo tenemos? El ribosoma puede estar libre o puede estar unido al retículo endoplámico, y se le llama retículo endoplámico rugoso. Hay una característica, cuando la proteína es libre, esas proteínas van a ser utilizadas intracelularmente. Y cuando la proteína que está unido a la proteína que es producida por retículo endoplámico rugoso, su síntesis va a ir al exterior. ¿Ya? Al exterior. A ver, acá dije, los ribosomas libres, los que están sueltos en el citoplasma, van a sintetizar proteína, pero eso es para uso interior. En el aparato de Golgi, estas proteínas se unen al carbohidrato y estamos haciendo glucoproteínas. Como digo, el aparato de Golgi acá es prácticamente la instancia donde se van a realizar las modificaciones y la síntesis de todas estas moléculas. Esta imagen es muy importante para hacer un análisis metabólico de las glucoproteínas. ¿Ya? Sí, esta imagen circular es una célula. Acá tenemos nuestro retículo endoplámico rugoso. Los ribosomas están ahí señalados, los círculos negros. Ya, aparato de Golgi, mire, aparato de Golgi, bueno, se ha hecho acá una esfera, un círculo, ¿sí? Y acá está el lisosoma, ¿sí? Miren, bien. Acá tenemos el retículo endoplámico rugoso con los ribosomas. Y acá tenemos ribosoma libre. El ribosoma libre sintetiza la proteína, ya, acá está el mecanismo, ¿ya? Y se dirige hacia el aparato de Golgi, la proteína. Allí se va a adicionar el carbohidrato, ¿sí? Puede ser fructosa, puede ser glucosa, ¿no? Estos circulitos rojos son glucosa. Y también tiene que incluir fósforo. Y para ello participa la enzima fosfotransferasa. Ahí tenemos ya una enzima a considerar, porque una deficiencia de esta enzima también puede ser una enfermedad. Entonces, se adiciona el fósforo y tenemos esta proteína unido a su carbohidrato, puede ser glucosa y fósforo. De esta manera se dirige ya, una vez que ya se ha completado su síntesis, se dirige al lisosoma por señales. El receptor para este caso en el lisosoma es la manosa 6-fosfato. Y de esta manera ingresa nuestra glucoproteína. ¿Por qué ingresa al lisosoma? Porque va a tener que ser degradado allí, después de que ha cumplido con su función. En el lisosoma, recuerden, ahí están enzimas correspondientes. Entonces, ¿qué ha pasado en la imagen que estamos viendo? Síntesis de la proteína en ribosoma libre, o sea, acá, ¿no? Síntesis en este ribosoma libre. Proteína en aparato de Golgi se glucosila, ¿no? Ahí está la proteína, que es la línea azul, se glucosila, son los puntos rojos. Unión del fosfato,
Y esa unión del fosfato se hace a través de la enzima fosfotransferasa y así es como se dirige al lisosoma donde está el receptor, que es una manosa 6-fosfato. En consecuencia, la glucoproteína se transforma en el lisosoma, ya lo tenemos dentro del lisosoma. Ahora, entonces vamos a ver algunas enfermedades que tienen que ver con el metabolismo de las glucoproteínas. Hemos visto que en el aparato de Golgi tenemos la fosfotransferasa, ¿no? Entonces, si hay deficiencia, sencillamente no va a estar unido a fósforo la proteína glucosilada. O sea, la glucoproteína, si no tiene fósforo, no irá a la, al lisosoma. Entonces, ¿qué pasa? Eh, las enzimas lisosomales estarán libres en sangre y orina. Habrá acumulación de productos no degradados en los lisosomas y se le va a llamar cuerpos de inclusión. Entonces, por eso se llama enfermedad de células 1, inclusión, por la presencia de estas moléculas, pero no están degradados. Estamos hablando de glucoproteínas no degradadas por deficiencia de la enzima sí, pues porque no se ha unido el fósforo, no es degradado, ¿no? Entonces se acumula. Aspectos clínicos, rasgos dismórficos, anormalidades esqueléticas, deterioro psicomotor, muerte en infancia, complicaciones pulmonares. Todo ello está relacionado a la matriz extracelular. Bien, la degradación de glucoproteínas en el lisosoma es por las hidrolasas ácidas, ¿no? Ahora, si hay ausencia de hidrolasas ácidas, se van a acumular pues las glucoproteínas en el lisosoma. Entonces, cuando se acumulan las glucoproteínas en el lisosoma, ya es una oligosacaridosis, ¿ya? O sea, por ejemplo, una enfermedad, oligosacaridosis tiene que ver con las glucoproteínas, ¿ya? Y vamos a ver acá. En cambio, hemos visto en el caso anterior, los GAGs se acumulan, se llama mucopolisacaridosis, ¿ya? Estamos fijando el concepto. En glucoproteínas hay deficiencia en la fosfotransferasa y se acumulan glucoproteínas, oligosacaridosis. En el primer caso, cuando se acumulan los GAGs por deficiencia enzimática, es mucopolisacaridosis. Enzimas lisosomales libres en orina, entonces dice células 1. ¿Ya? Ya, este es el caso clínico. Tenemos allí un niño. Ese es el fenotipo. El fenotipo que ustedes ven de la de defectos, ¿no? O errores en la síntesis de enzimas que tienen que ver con, eh, en este caso, mucopolisacaridosis 1. Es la enfermedad de Humler. Humler, ¿ya? Bueno, en este caso es este paciente que se le administró enzimas y se mejoró bastante el alumno, ¿ya? En este caso, el paciente, ¿ya? Bien, vamos a complementar, porque hasta acá hemos visto glucosaminoglucanos, glucoproteínas y proteo, glucoproteínas y proteoglucanos, ¿no? Vamos a hacer acá una complementación para nuestros glucosaminoglucanos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, todos los tejidos están conformados por células y una matriz extracelular, ¿no? En la matriz extracelular se destaca rápidamente las colágenas y las fibras elásticas, ¿no? También adicionadas reticulares. Pero también en la sustancia fundamental o amorfa, que está constituido por los GAGs, ¿sí? Proteínas adhesivas, etcétera. Una serie de factores que van a influir. Y hemos dicho que va a dar fluidez, resistencia, amortiguamiento al golpe. Eso es la matriz extracelular. Y respecto a la condición inorgánica, es que hemos dicho
Este tipo de moléculas, los GACs, básicamente son de carga negativa y está dado por el grupo sulfato, ¿no? Por eso absorbe el agua y hace consistencia de gel. Aquí tenemos diferentes tejidos conectivos, ¿no? Especializados le llamamos, ¿no? Ligamentos, cartílagos, tejido óseo, sangre, también está considerado como tejido eh, fluido, tejido sanguíneo, tejido adiposo, tejido conectivos. Mire, todos estos son tejidos. La matriz extracelular se encuentra entre las células. En todas las células son matrices, sea líquido o fluido como la sangre, sea rígido como el tejido óseo, con flexibilidad como el tejido cartilaginoso, ¿ya? En todos ellos hay, o sea, hay diferentes formas de diferenciación, pero está la matriz extracelular. Aquí hay una descripción del tejido conectivo, conjuntivo, más amplio, ¿no? O sea, el tejido sanguíneo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, ¿ya? Nuestra matriz extracelular, acá está señalando pues de que tenemos diferentes componentes, ¿no? Acá, por ejemplo, la minina, ¿no? Colágeno tipo 4, etcétera, etcétera. Y bueno, para destacar, la matriz extracelular es un medio de integración fisiológico de naturaleza bioquímica compleja. Ya hemos dicho es complejo porque se sintetiza en el retículo endoplásmico o en la misma en el ribosoma, pero hay modificaciones en la parte de Golgi. Ya estamos destacando que además de células existe sustancia amorfa dice, ¿no? Hay algunas funciones que nos dan los elementos fibrosos, ¿no? Y le da esa característica de ser adhesivo. Aquí nuevamente estamos, en este caso para destacar ya un agrecano, ¿no? Ácido hialurónico, hemos dicho que ácido hialurónico vendría a ser acá está, ¿no? Esta línea de acá. Y el ácido hialurónico está constituido por glucosaminoglucano y ácido glucurónico. ¿Y qué era el único? No fosfatado, ¿no? Membrana plasmática más matriz extracelular. En realidad está continuado. Y en los órganos huecos, dicen, sí, en sus superficies está cubierto por matriz extracelular. Y en aquellos tejidos de tipo gastrointestinal, respiratorio o reproductor, tenemos ahí las células que tapizan estos órganos, producen mucinas, que son los que le dan esa consistencia, pues, de GAGs o glucoproteica o proteoglucano, ¿ya? GAGs, proteoglucanos y glucoproteínas. Entonces acá tenemos, ya destacando el colágeno como tal, fibronectina, laminina, ¿no? Componentes fibrosos, colágeno, elastina, fibronectina, laminina, dice, ¿no? Ya habíamos anticipado nuestros GAGs, por ejemplo, ácido hialurónico está constituido acá, esta es una glucosamina, perdón, este es, sí, glucosamina o N-acetilglucosamina, ¿no? Acá tenemos nuestro ácido glucurónico, ahí está, ¿no? N-acetilglucosamina, ácido glucurónico. Ese es el ácido hialurónico. Miren, los otros tienen sulfato, el único que no tiene es ácido hialurónico. Acá, condroitin sulfato hemos dicho que es el que está en mayor proporción comparado entre todos los glucosaminoglucanos. ¿Por quién está constituido? En este caso es N-acetilgalactosamina, unido al ácido glucurónico, pero tiene un sulfato. Y dice, ¿qué posición? 1, 2, 3, 4. En posición 6 tiene el grupo sulfato. Porque también hay posición 4, pero en este caso es el 6. Acá tenemos dermatansulfato. Estamos leyendo cuál es N-acetilgalactosamina unido a ácido hidurónico. Aquí el enlace, por ejemplo, es 1,3. Los anteriores también son 1,3, porque 1, 2, 3.
Después tenemos queratán sulfato. Queratán sulfato hemos dicho que también es una excepción porque no es ácido, ¿ve? Entonces, no es ácido. Ah, ya, entonces es la galactosa, pues. Ahí está, es la galactosa. Hemos dicho el único, pero ahí está, galactosa. Unido N-acetil glucosamina. Y el enlace es 1,4. Pero ojo, estos glucosaminoglucanos son disacáridos. Sí, o perdón, son, sí, disacáridos, dos moléculas. Y se van repitiendo de disacárido en disacárido. De un disacárido a otro disacárido, el enlace es 1,3, siempre. ¿Ya? Y la heparina, hemos dicho, en este caso la heparina es el GAX más sulfatado, ¿no? Tiene mayor, porque acá no se dice N-acetil, sino sulfo, N-sulfo, acá es sulfo, ¿ya? Sulfo, glucosamina sulfato, N-sulfo glucosamina sulfato, unido a ácido hidrónico, que también tiene grupo sulfato. Heparina tiene, bueno, destaca el grupo sulfato, ¿ya? Bien, hemos hecho comentarios respecto a estos componentes membranales y que son parte de nuestra membrana citoplásmica. Tienen funciones que ya lo hemos dicho. Bueno, aquí están hialuronano, son proteoglucanos, decorina, perlecán, agrecán, ¿no? Todos ellos son sus estructuras, colágeno tipo 4. Acá tenemos tenacina, laminina, colágeno fibrilar 1, 2, 3, 5, 11, fibronectina, elastina. Elastina le va a dar flexibilidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos glicosaminoglucanos unidos y proteínas, ahí están conjuntamente, ¿ya? En nuestra matriz extracelular. Y hemos visto funciones repitiendo, entonces, bueno, incidiendo en la resistencia mecánica. Eh, se constituye un medio homeostático, va a haber nutrición para los diferentes factores, etcétera, comunicación, anclaje celular. Anclajes celulares en el caso de las mucinas, por ejemplo, ¿no? Las mucinas que se unen que tapizan los órganos huecos. Y hemos dicho que a nivel gastrointestinal, respiratorio y reproductor van a producir mucinas, ¿ya? También es un medio de comunicación. Tenemos nuestro proteoglucano, ¿no? Aquí es fácil, ¿no? Mire, ve. Eh, ácido hialurónico, nuestro ácido hialurónico, y igual cumple, ¿no? Aquí tenemos, esto sería nuestra proteína central, ¿sí? Y aquí tenemos nuestros GAGs, ¿no? Y todos son GAGs, puede ser carotán sulfato o condroitin sulfato, ¿ya? Y proteínas de enlace a nivel puede ser, pues, hemos dicho O, ¿no? Etcétera. Proteínas de unión, ya hemos dicho, hay O glucosídico o N-glucosídico. Aquí, por ejemplo, ¿no? Estructura de un proteoglucano. La serina, puede ser serina o treonina, de la proteína central. La serina, por ejemplo, termina en OH. OH. Al final el enlace es O glucosídico. Y sigue esta secuencia, ¿ya? Diferentes imágenes, pero ya sabemos. Ya. Agregado de proteoglucano. Siempre, ¿no? La cadena más larga, ácido hialurónico. Acá, estas escobillitas de acá. Acá esta es la proteína central. Y los GAGs, ¿no? Diferentes tipos de GAGs. Vamos a ver por acá. Ya de una manera más general, ¿no? Cómo se van enlazando, ¿no? Diferentes. Bueno, respecto a los proteoglucanos, para, para graficar nuestra idea, nuestros proteoglicanos se refiere a los huesos, cartílagos, ¿no?
En los cartílagos proporciona elasticidad, córnea, líquido sinovial, dientes, humor vítreo, etc. La particularidad se unen, más o menos el 90% es agua, ¿eh? 90% es agua. A ver, quiero ver por acá. Bien, esto sí está comprendido. Tenemos un cuadrito que nos va a ayudar con las glucoproteínas. Entonces estamos viendo los que tienen una mayor participación en matriz celular son las glucoproteínas, ¿no? Por ejemplo, función de hormonas, función de enzimas. La fosfatasa alcalina es una enzima, ¿no? Etcétera, etcétera. De igual manera, nuestro cuadrito de proteínas y glicosaminoglucanos. Ya acá. En el organismo, síntesis de glucoproteínas tiene que ver con esta molécula, dolicol. Fosfoésteres de dolicol, o sea, significa fosfodolicol, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Bueno, acá participa nuestra glucosiltransferasa. Ya, como ustedes ven, acá tenemos complejo de Golgi, ¿sí? Retículo endoplámico rugoso sintetiza la proteína, ¿no? Acá, fosfodolicol. El fosfodolicol es el que va a sintetizar la molécula. Mira, acá está con un cuadradito amarillo, ¿ya? Este fosfodolicol va a ser, en principio, va a unir los carbohidratos, o sea, lo transporta. El fosfodolicol transporta a las moléculas que al final van a ser sintetizadas o modificadas, van a ser modificadas en la proteína de Golgi. O sea, modificada es cuando hemos visto en el primer caso en los GAGs, después hemos visto proteoglucanos y ahora en glucoproteínas, hemos dicho que participa oligosacáridos. Estamos hablando de, estos son lo que va a dar oligosacáridos: glucosa, manosa, fucosa, galactosa, ácido siálico, menos de 14, 24 carbonos, ¿ya? De 14 a 24 carbonos. Ya, esto es lo que estamos viendo, ¿ya? Esto es lo que hace el dolicol en la última etapa. Mire, está unido a un N-acetil glucosa, ¿no? N-acetil glucosamina. O sea, el fosfodilicol hace esto: 2 N-acetil glucosamina. Acá mire, 1, 2, 3, 4 manosas. 1, 2, 3 glucosas. Todo ello son reacciones bioquímicas que se dan en el aparato de Golgi. Y tenemos al final esta molécula que se denomina 1, 2, 3, o sea, es triantenaria se denomina, ¿no? Y ahora, luego de esta molécula, una vez que lo ha sintetizado el fosfodolicol, participa una enzima fosfatasa y libera el fosfodolicol. Y ya tenemos acá nuestra glucoproteína.